A lo largo de la historia cristiana, nuestros hermanos han vivido realmente momentos difíciles y no solamente por cuestión de su fe, ¿sí? Todos han atravesado situaciones realmente difíciles, ¿sí? Nosotros, aunque en esta era con muchas comodidades, aún así nosotros atravesamos dificultades de diferente índole, ¿sí? Problemas de salud, como hace un tiempo tuvimos el coronavirus, ahora está el dengue, ¿sí? O dificultades económicas, quizás, por mencionar algunas de las tantas dificultades que podemos atravesar. Y lo que podemos decir es que sin importar la época donde nosotros hayamos nacido, nosotros podemos asegurar que todos necesitamos aliento, consuelo, así como seguridad y confianza. Y esto nosotros lo podemos encontrar en el capítulo 8 de Romanos, ya que nos provee la firmeza y el consuelo que nuestras almas necesitan. Romanos capítulo 8 es uno de los capítulos más extensos de la carta de la epístola, ¿sí? Y es uno de los más ricos en su contenido. Lutero dijo que este capítulo es la parte principal del Nuevo Testamento, ¿sí? Es como la obra maestra del Nuevo Testamento se encuentra en este capítulo. Y hay otro autor que dijo, si las Sagradas Escrituras fueran un anillo y la epístola a los romanos su piedra preciosa, el capítulo 8 sería el punto más brillante de la joya, ¿sí? Si todas las escrituras fueran un anillo y la epístola a los romanos su piedra preciosa, el capítulo 8 sería la parte más brillante de esa joya. Es el corazón de la epístola y tiene el resumen de todo el Evangelio. Con eso estamos comenzando el año, ¿sí? Romanos es una fuente inagotable de consuelo y esperanza para todo creyente. Es un tesoro de sabiduría y de aliento. Este capítulo comienza con una grandiosa declaración de que no hay condenación, ¿sí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y fíjense cómo concluye el capítulo 8, en el versículo ya 39, haciendo referencia de que nadie ni nada, ¿sí? O nada ni nadie podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Empieza diciendo que ya no hay condenación y finaliza diciendo ya no hay separación, ¿sí? No hay condenación, no hay separación. Y en el contexto de lo que nosotros estamos viendo, Romanos 7, nosotros veníamos viendo de la realidad del creyente y del pecado que aún mora en nuestros cuerpos, ¿sí? Que a pesar de el creyente de desear hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Que la clave de un cristiano era que deseaba hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Quería hacer la voluntad de Dios. Pero a pesar de eso, Pablo a través de su propia vida nos mostraba de que se encontraba con una realidad de que el pecado estaba en su cuerpo, ¿sí? Había una lucha, su cuerpo aún era susceptible a pecar, era débil, podía aún así caer en pecado, y comprender la realidad del pecado en nuestros cuerpos no es una señal de debilidad, sino una señal de madurez. Eso era lo que veíamos viendo, ¿sí? Comprender la realidad del pecado en nuestros cuerpos nos permite, nos muestra una señal de madurez. Y vimos también la realidad de que no podemos con nuestras propias fuerzas. Pablo concluye el versículo 24 del capítulo 7, expresa miserable en mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo miserable? Si este cuerpo débil, este cuerpo susceptible al pecado, ¿quién me va a librar? Finalmente da gracias a Dios por Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Quién nos va a libertar? Cristo. Cristo nos va a libertar. Nuestra dependencia constante está en Él, así como nuestra esperanza futura de redención. Esperamos un cuerpo nuevo, ¿sí? Esa es la esperanza que tenemos y con la que concluye Pablo en el capítulo 7. Por lo tanto, el capítulo 7 nos lleva a aceptar la realidad de que nuestros cuerpos aún quedan residuos de pecado, y dijimos que si nosotros no somos conscientes de que el pecado mora en nosotros, vamos a caer en depresión, ¿sí? Vamos a caer en desánimo,
porque constantemente vamos a fallar. Si no somos conscientes de la realidad del pecado en nuestro cuerpo, vamos a caer en desánimo, en desaliento, ¿sí? Ahora, el capítulo 8, el mensaje de esta mañana lo he titulado "Ya no hay condenación", ¿sí? Leemos capítulo 8, versículo 1, si pueden acompañarme con la lectura. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta ahí el mensaje de esta mañana, así vamos a llegar. Fíjense que comienza diciendo ahora pues, o sea, está introduciendo un resultado, una consecuencia, una conclusión de algo que ya fue establecido, ¿sí? Esta expresión generalmente se usa para concluir versículos inmediatos que viene diciendo, pero Pablo utiliza el así pues, ahora pues, para concluir todos los 7 capítulos anteriores, ¿sí? O sea, todo lo que Romanos nos viene diciendo, acá Pablo lo está por concluir, ¿sí? Es como va a sacar una conclusión, va a resaltar la enseñanza, va a resumir todo lo que viene diciendo los capítulos anteriores, que la justificación es solamente por la fe, con base en la gracia irresistible de Dios, ¿sí? La salvación es solo por medio de la fe, por la gracia irresistible de Dios, ¿sí? Este gran tema romano que vamos a ver en esta mañana, ¿sí? Podemos ver, o podríamos resumir en 2 palabras: justificación y santificación, ¿sí? Justificación y santificación, ¿sí? Es más, nosotros, o sea, si tenemos que resumir, el gran tema de Romano es la justificación, porque dijimos que la santificación es el resultado de la justificación, ¿sí? La santificación viene como consecuencia de haber sido declarado justo ante Dios, ¿sí? La consecuencia de la salvación es la santificación, ¿sí? Entonces, la santificación es una consecuencia, ¿sí? Y en esta porción, en esta sección, vamos a ver en detalles acerca de la justificación y la santificación, ¿sí? El primer punto, vamos a ver 3 puntos en relación a la justificación, ¿sí? En el primero vamos a ver que ya no hay condenación. En el segundo lugar vamos a ver cuáles son las evidencias que ya no hay condenación. Y el tercer punto vamos a ver la sustitución como parte esencial de que ya no hay condenación, ¿sí? Para concluir con la santificación. Entonces el primer punto, ya no hay condenación, ¿sí? Versículo 1 comienza diciendo ya no hay ninguna condenación, hay, ¿sí? Ninguna condenación. La condenación es una palabra que se usa de una manera exclusiva en situaciones judiciales, como lo opuesto a la justificación, ¿sí? La condenación es todo lo opuesto a la justificación. En el contexto se relaciona con el hecho de emitir una sentencia por un crimen, ¿sí? Cuando se emite una sentencia por un crimen, estamos hablando de una condenación. Aunque el enfoque principal o primordial acá hace más que al veredicto, sino al castigo exigido por el veredicto, ¿sí? Cuando hablamos de un castigo, acá en el contexto está hablando más que nada de la sentencia, más que nada del castigo que exige ese veredicto, ¿sí? Cuando hablamos del castigo estamos hablando entonces de eso, de lo que exige ese veredicto. Y Romanos 6:23 nos había dicho ya cuál era qué es lo que nos decía, que la paga, o sea, la condenación del pecado es muerte, ¿sí? O sea, el pago por el pecado, la condenación por el pecado, el castigo que exige nuestro pecado es muerte, ¿sí? Eso Pablo lo dejó en claro. Ahora el pasaje dice que ninguna condenación, ¿sí? Ninguna condenación, ninguna transmite la idea de algo que ya fue completado de una manera
plena, ¿sí? O sea, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Jesús? Estar en Jesús es estar unido a Él, es aquel cuya salvación descansa pura y exclusivamente en lo que Cristo hizo, ¿sí? Es aquel quien cree verdaderamente en Jesús, es alguien que comprende que es pecador, es alguien que comprende que sus buenas acciones no son suficientes para salvarse, es alguien que ve su imposibilidad para poder complacer la justicia y la santidad de Dios y que no ve ninguna otra salida más que en un Salvador, y este es en Cristo Jesús. Ese es alguien que está en Cristo Jesús, ¿sí? Por si queda duda de que ya no hay condenación, fíjense lo que dice Romanos 8, estamos en el mismo capítulo, versículos 33 y 34, ¿sí? ¿Alguien tiene duda de que hay condenación para los que creen? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Podrá alguien acusar legítimamente a un cristiano, a un creyente, en el juicio final? ¿Podrá acaso Satanás presentarse y acusarnos de una manera efectiva o legítima a aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Dios? ¿Será posible la condenación eterna para alguien por el quien Cristo ha muerto? Dice que ya no hay más condenación. Si Cristo murió, si Cristo resucitó, no es posible. Ya no hay condenación. Y esto nos da seguridad a nosotros. Nos da firmeza sabiendo que ya no hay condenación. Ya no hay. Cristo nos hizo libre de toda condenación. Nosotros podemos experimentar y vivir la verdadera libertad. Aunque aún en un cuerpo limitado, podemos comenzar a vivir la libertad. Es importante entender que así como creyentes nos toca atravesar adversidades, como quizás padecer dengue o lo que fuere, no que Dios nos esté condenando por las situaciones difíciles que nosotros atravesamos. Podemos estar atravesando una situación de quedarnos sin trabajo, como cualquier otro mortal o como cualquier otra persona. Nos puede agarrar dengue, nos puede agarrar COVID, nos puede pasar distintas situaciones, podemos estar atravesando igual que los otros, que otra persona. Ahora, eso no quiere decir que Dios nos está condenando. No es una condenación de Dios por causa de nuestro pecado, porque ese ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Dios ya no nos trata como un juez, Dios nos trata como un padre, ¿sí? Un padre no va a juzgarlo, no va a actuar como un juez, ¿sí? Un padre cuando disciplina a sus hijos, los hace por amor, ¿sí? Además, la disciplina implica discipulado, ¿sí? Una palabra que se relaciona y se extiende de discipulado, ¿sí? El padre lo hace por amor, con la intención de redireccionar la vida de su hijo. Romanos 8:28 nos da el versículo 28 y 29, se relaciona en parte a lo que hizo el domingo, nos enseña, ¿sí? Dios muchas veces permite que nosotros atravesemos situaciones difíciles, distintas situaciones, para transformarnos a nosotros a la imagen de su Hijo, ¿sí? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, esta es la palabra clave, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, otra versión dice contribuyen a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que Dios está diciendo que de una o de otra manera
Las situaciones difíciles que nos toque vivir no son una condenación, sino que son medios que Dios lo utiliza para transformar nuestras vidas, para que nosotros, en cierta manera, podamos ejercer más nuestra fe, podamos vivir más en dependencia de Él, para que podamos ser transformados a la imagen de su Hijo, aunque muchas veces no lo entendamos, aunque muchas veces nos desesperemos, aunque muchas veces quizás estemos en una situación de no ver salida o no perder esperanza. Somos débiles, nuestro cuerpo es débil, pero el Señor sí lo sabe, Él tiene el control de nuestras vidas. Y saber que ya no hay condenación y que aún en las situaciones adversas son para nuestro bien, es que nosotros podemos tener paz para con Dios. Romanos 5.1 nos decía, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta paz que podemos experimentar es porque ya no hay más condenación. Si no tendríamos la firmeza en nuestra fe de que ya no hay más condenación, no podríamos tener paz. Si la salvación dependiera de nuestras obras, si constantemente nosotros estamos perdiendo, ganando la salvación, jamás vamos a poder experimentar la paz de Dios. Comprender la justicia y la santidad de Dios nos llevaría a vivir con terror, con espanto. Imagínense lo que va a ser enfrentar a la justicia y la santidad de Dios con nuestras propias acciones. ¿Cómo podremos tener paz? Si hemos transgredido todo y cada uno de la ley de Dios, ¿cómo vamos a presentarnos con paz y tranquilidad ante el juez, sabiendo que Él puede condenarnos por la eternidad? No temporalmente, por la eternidad, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, nos dice las Escrituras en Mateo. Entonces, si es que podemos tener paz, es porque ya no hay más condenación a aquellos que están en Jesús, a aquellos que confían en Jesús. Es imposible que cada vez o que todo el tiempo estemos saliendo y entrando de la condenación. Por cada pecado que cometemos no puede ser que estemos nuevamente en condenación. La palabra dice ya no hay más, ya no hay más. Y aunque esto parece algo obvio en el texto, aún así hay muchas personas que enfatizan la idea de que la salvación es algo que podemos perder. Quizás muchos lo hacen con un deseo o con un temor de que si dicen que la salvación no se pierde, las personas van a ir y van a pecar libremente. Afirmar esto de no comprender la esencia del Evangelio, o la esencia de todo lo que venimos viendo en Romanos, y lo vamos a ver un poquito más en detalle en cuanto a la santificación. Pero, si la salvación dependiera de nosotros, no podríamos tener paz. No podemos amar a Dios como deberíamos amarlo. No podemos obedecer de la manera perfecta que Dios demanda de nosotros. Nuestros pensamientos se corrompen, nuestros pensamientos no son del todo puros. Y en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, cuando Dios dice no codiciarás, está condenando no solamente las acciones malas a través de los 9 mandamientos, sino a través de la mente. La codicia es algo que no lo llevamos a la acción, sino que es algo que está interno. Y Dios condenó aún eso, ¿sí? Deseos impuros. Cuando dice no codiciará la mujer, pero dice cuando ya en tu corazón has codiciado, ya has pecado. Dice no matarás, pero cuando ya te enojaste, ya ha sido como que si quebrantaste el sexto mandamiento. Entonces, ante Dios, nosotros no podemos presentarnos sin culpa porque ya hemos roto sus mandamientos, ya hemos roto su ley y alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar por lo que hicimos. Por eso, para poder afirmar de que ya no hay condenación y podemos tener la seguridad y podemos experimentar la paz que Dios produce,
es que descansamos en la fe puesta en Jesús. Por eso Romanos 3:28 nos decía, concluimos pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Fíjense, busquen Romanos 3:28 que dice. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No somos justificados por la ley. La ley no nos justifica, la ley no tiene el poder ni para declararnos justos, ni para santificarnos. No tiene ese poder. Aún así, a pesar de que somos declarados justos ante Dios, aún así, a pesar de que la ley no nos puede justificar, aún así la ley sigue siendo relevante para nuestras vidas. ¿Sí? Ya que la ley nos revela el carácter justo y santo de Dios, como venimos viendo, nos recuerda la necesidad que nosotros tenemos de la gracia, nos guía hacia una vida justa, contribuyendo en el proceso de santificación. O sea, nuestra relación con la ley, por causa de estar en Cristo, nuestra relación con la ley ya cambió. Antes, la ley nos condenaba. Ahora, la ley es nuestro aliado en este proceso de santificación. La ley nos muestra el pecado y nosotros vamos a Cristo y somos purificados constantemente de una manera progresiva. Posicionalmente ya estamos en una situación de santidad, pero en nuestra vida diaria somos santificados constantemente. Entonces nuestra relación con la ley cambió por completo. Cristo vino a cambiar nuestra relación con la ley. La ley ya no nos puede condenar, ya no hay más condenación, dice Romanos. En sí, en aquellos que verdaderamente creen en Cristo hay un verdadero deseo de obedecer a Dios. O sea, si quieres saber si verdaderamente estás creyendo en Jesús, vas a tener un verdadero deseo de obedecer a Dios. Va a haber una lucha interna en tu interior por hacer lo que es correcto. Si no tenés lucha por hacer lo correcto, no estás creyendo verdaderamente en Cristo. Romanos 7 nos expresaba que el cristiano tiene lucha. Hay una batalla. Si no hay esa batalla, quiere decir que no ha sido regenerado. Y nosotros cuando pecamos no hay un sentido de condenación, ¿sí? Sino más bien hay un sentido de vergüenza. Cuando pecamos, nos avergonzamos, porque nos duele deshonrar a Dios. Ya no es que tratamos de obedecer la ley para que Dios nos perdone o ganarnos el favor de Dios, sino que obedecemos porque queremos agradarle a Dios. Eso es lo que hace la fe, eso es lo que hace el Evangelio, eso es lo que hace Dios en la vida de las personas a través de la fe. Dios transforma nuestras vidas. El sentido de culpa por el pecado debe conducirnos o nos conduce por la obra del Espíritu Santo a arrepentirnos y a poder confesar para poder experimentar el perdón, ¿sí? Ahora en todo esto hay algo que nosotros no debemos olvidar, que aquellos que estamos creyendo en Jesús ya no hay condenación, ya no hay condenación. Es por eso que este pasaje nos provee consuelo y nos da ánimo. Sobre todo en situaciones difíciles, cuando Satanás trae a la memoria pecados pasados para que sintamos culpa, o hasta nos recuerda los pecados presentes, restregándonos que nosotros no somos lo perfecto que deberíamos ser. Por causa de Cristo ya no hay condenación. Eso nos ayuda también a entender lo que Pablo va a decirnos. Si estamos atravesando situaciones difíciles, comprendamos que si estamos creyendo en Cristo no es por la condenación de Dios. Hay una muestra de amor en Dios que atravesemos situaciones difíciles o dolorosas, aunque no lo entendamos. Muchas veces es necesario. Y no solo tenemos esta seguridad de estar en Cristo, sino que además tenemos la certeza de haber sido librados de la esclavitud al pecado por causa de la obra del Espíritu Santo en aquello que estamos. Entonces vemos la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de la justificación? De que ya no hay más condenación. Por ahora podemos preguntarnos, ¿por qué ya no hay más condenación? ¿Por qué ya no hay más? Pablo lo dice en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La evidencia de que ya no hay condenación es que la obra del Espíritu en nosotros nos capacita para resistir a la influencia del pecado. ¿Cuál es la evidencia de que no hay condenación?
de que el Espíritu Santo obra en nosotros para que podamos resistir, para que podamos batallar, para que podamos luchar contra el pecado, para que pueda existir dentro de nosotros una lucha interna entre hacer lo correcto, ¿sí? Entre hacer lo correcto y no hacerlo, ¿sí? En otras palabras, todos los que han sido justificados por Cristo están siendo santificados progresivamente. Como dijimos, la santificación es consecuencia de la justificación. Como consecuencia de haber sido justificados es que estamos siendo santificados. La santificación no es la causa de nuestra salvación. No es que vamos a ser salvos porque somos santificados. Dios no nos declara justos por ser santos. Dios vino a declararnos justos cuando aún éramos pecadores. Él vino a morir, su Hijo vino a morir por pecadores. Eso es lo que nos dice Romanos 5. Entonces, no es por ser santificados que somos justificados, sino que es la evidencia de haber sido justificados, es que estamos siendo santificados, ¿sí? Como vimos en Romanos 3:28, la justificación es solamente por fe. No es por santificación, es por fe, solo por fe. Romanos 2:8 nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, solo por fe. Volviendo a Romanos 8:2, la evidencia de que no hay condenación es que la ley del Espíritu, el poder de vida que hay en Cristo Jesús, nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Fíjense, lo que está diciendo es similar a lo que ya estaba prometido en Ezequiel. Por favor, vayan a Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Esta es una promesa que había hecho el Señor a través del profeta Ezequiel, dice 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y fíjense lo que dice: y haré que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué iba a hacer el Señor? Iba a poner dentro de nosotros el Espíritu Santo para que nosotros podamos obedecer a la ley. Esto es lo que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esto es lo que la ley del Espíritu de vida es en Cristo Jesús, lo que dice esa parte, ¿sí? Sin la obra del Espíritu, la ley nos condena. Pero por la obra del Espíritu Santo, la ley es un aliado nuestro en el proceso de santificación, ¿sí? Ahora el Espíritu nos capacita para obedecer, no de manera perfecta, no vamos a obedecer la ley de manera perfecta, pero sí de una manera sincera. Por la obra del Espíritu Santo ahora deseamos sinceramente obedecer a Dios. Ahora amamos a Dios y porque le amamos queremos obedecer. Dios nos ha provisto su Espíritu Santo para vencer al pecado. Dios nos capacita para que nosotros podamos obedecer, ¿sí? De una manera sincera. Al darnos una nueva naturaleza, nosotros tenemos la capacidad, tenemos una nueva capacidad. Tenemos una nueva energía, tenemos una nueva motivación para poder obedecer a Dios. Ese es producto del nuevo nacimiento. Ahora nosotros experimentamos un deleite en obedecer a Dios, que antes no teníamos. Ahora nos deleitamos al obedecer. Obedecer a Dios con el simple hecho de agradar a Dios. O queremos obedecer porque queremos complacerlo. Esto es la evidencia de que ya no hay más condenación. No la razón o el fundamento, sino una evidencia en aquellos que ya no tienen condenación. Aquellos que pueden experimentar la paz con Dios. De manera que Dios hizo por nosotros lo que de ninguna manera podríamos hacer por nosotros mismos. Fíjense lo que versículo 3 y 4 nos encontramos un resumen del Evangelio. Uno de los mejores resúmenes de todo el Nuevo Testamento acerca del Evangelio lo tenemos en el versículo 3 y 4. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me gusta como dice la versión de las Américas, el versículo 3, dice pues, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Sí? Ahí está el Evangelio. Justamente las buenas noticias, el Evangelio no se trata de hacer las cosas bien, dejar de pecar y venir a Dios, eso no es el Evangelio. El Evangelio se trata, las buenas noticias, el Evangelio que Dios lo manifestó a lo largo de todas las Escrituras, se basa en lo que Cristo hizo, ¿sí? En lo que Dios hizo por nosotros. Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer, Dios hizo lo que la ley no podía hacer, la ley no podía declararnos justos, la ley no podía santificarnos, pero Dios a través de Cristo sí lo hizo por nosotros. Y acá nosotros nos encontramos con una de las doctrinas más profundas de las Escrituras y una de las más importantes de nosotros porque tiene que ver con nuestra salvación, ¿sí? Y es la doctrina de la sustitución, ¿sí? Fíjense, el versículo 3 dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, ¿sí? ¿Qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo, el Verbo, que era Dios, que estaba con Dios y era Dios, tenía la misma sustancia divina, en esencia era uno con Dios, pero Él se hizo en semejanza de carne de pecado, ¿sí? La encarnación. Se hizo como nosotros, con un cuerpo similar al nuestro, pero sin pecado. Por eso dice semejanza de pecado. Cristo nació por la obra del Espíritu Santo. Él no heredó el pecado de Adán. Él es el santo ser que ha de nacer, había dicho el Espíritu Santo, ¿sí? Él nació sin pecado, a diferencia de todos nosotros. Él no podía pecar. Ahora, porque el Verbo de Dios, ¿por qué el Verbo de Dios tuvo que nacer? ¿Por qué aquel que era uno con Dios y solamente Él tuvo que hacerse carne? Hace poco recordábamos en la Navidad la encarnación de Cristo. ¿Por qué tuvo que encarnarse? ¿Sí? Y Pablo nos dice en el versículo 3 para condenar al pecado en la carne. Esta es la razón de por qué Cristo tuvo que hacerse carne. Porque Dios no puede dejar pasar el pecado. El pecado tiene que tener condenación. En el juicio todo pecado va a tener su condenación, su castigo. Entonces Cristo, el Hijo de Dios, aquel que es Dios y solamente Él podía soportar toda la ira de un Dios justo y santo y mantenerse en pie, era solamente Dios. Pero como Dios no puede morir, por eso Dios se tuvo que hacer carne, el Hijo de Dios se tuvo que hacer carne porque no podía morir. El Verbo no podía morir y se tuvo que hacer carne, en semejanza a nosotros, a nuestra carne, para morir en nuestro lugar. Entonces, esa es la sustitución, Él vino a ocupar nuestro lugar de condenación, ¿sí? Todo lo que aquellos que creían en Cristo, o todos sus hijos, ¿sí?, merecían, Cristo se presentó y dijo, yo voy a pagar la condenación de ellos. Yo voy a llevar en mi cuerpo, yo no lo merezco, Él vivió a la perfección, Él no pecó ni en pensamiento ni en acción, Él fue justo y santo en todo su transitar, pero aún así Él estuvo dispuesto por su voluntad de morir en nuestro lugar. Al Cristo recibir en su cuerpo de carne toda la justa ira de Dios que merecía nuestros pecados, Él condenó al pecado en su cuerpo, ¿sí? Entonces por eso ya no hay más condenación. Dios pagó en el cuerpo de Cristo, ya fue pagado toda nuestra condenación. Cuando lo vimos sufriendo a Él, nuestros pecados estaban siendo condenados en Él, rompiendo de esta manera el poder del pecado que estaba sobre nosotros. El pecado ya no tiene el poder, la ley no tiene el poder para condenarnos, porque ya Cristo pagó toda nuestra condenación. Ella murió por nuestros pecados. Nuestros pecados ya han sido satisfechos. Dios suspiró y dijo, el pago ya está hecho. Cristo dijo, consumado es. Podemos respirar, podemos presentarnos ante el tribunal y saber que vamos a ser recibidos ante Dios y no vamos a ser condenados. Vamos a morir y vamos a experimentar la paz eterna, no la condenación. Nuestros pecados ya han sido pagados. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Dios no puede dejar al pecado sin castigo, por eso Cristo tuvo que morir por nosotros. Y esa, en esencia, eso es el Evangelio.
Sí, Cristo, que es perfecto, vino, se hizo carne como nosotros, vivió a la perfección una vida justa y santa y pura que nosotros no podíamos vivir, y murió en nuestro lugar. Y no solamente murió en nuestro lugar, sino que resucitó, ¿sí?, para poder declararnos justos. Fíjense lo que dice la Nueva Traducción Viviente, el versículo 3, dice, le leo en otra traducción, dice: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. ¿Sí? La sustitución. Fíjense qué manera tan grandiosa de expresar el Evangelio y resumir este versículo. ¿Sí? 2 Corintios 5:21, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. O sea que Dios presentó a su Hijo como en sustitución por nosotros, para que Él lleve nuestro castigo, para Dios poder tener una relación correcta con nosotros. O sea, nosotros podemos tener a una relación correcta con Dios por lo que Cristo hizo. No por nuestras obras, no porque yo trato de hacer bien las cosas, porque yo soy mejor que fulanito, porque yo no peco, o porque si yo me comparo con la fulanita de allá o con el fulanito de allá, yo soy mejor, porque yo no hago eso, o porque yo durante toda mi vida fui a un templo. Eso no nos da ninguna gratificación delante de Dios, sino lo que Cristo hizo. Solamente por Cristo es que nosotros podemos tener una relación correcta con Dios. Aun cuando nosotros pecamos, podemos acercarnos a Dios en una relación correcta, porque la relación es por medio de Cristo. Por eso Hebreo nos dice que nosotros podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Hemos pecado, podemos acercarnos con confianza. Ya no hay condenación, con confianza nos acercamos a nuestro Padre. Ya no hay condenación. Dios hizo posible nuestra justificación por nuestra unión con Cristo a través de la fe. Y finalmente viene la santificación, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la expresión, este es el lugar correcto que esta expresión se tiene que redactar. Aunque aparece en el versículo 1, la ubicación correcta es en el versículo 4 nada más. ¿Sí? En los manuscritos más antiguos, en otras traducciones van a ver que esta frase no aparece sino hasta recién el versículo 4. Los manuscritos más antiguos recién lo ubican en el versículo 4, no lo repiten, ¿sí? Es posible que en el proceso de traducción se haya agregado o sobreenfatizado, lo cual no está mal. Pero en el proceso vamos viendo que empieza: no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Después, finalmente, veíamos a Jesucristo como nuestro sustituto, y ahora viene de este proceso de santificación, ¿sí? Esta no es una exhortación de que ya no andemos en la carne, sino que es una afirmación de que lo que hemos recibido de Cristo, ya no andamos conforme a la carne. Ya no andamos, aunque de este lado de la eternidad aún seguimos luchando con el pecado, porque el pecado sigue morando en nuestros cuerpos. Aún nosotros tenemos, a pesar de que tenemos un cuerpo que es sensible al pecado, aún así el cristiano quiere y puede obedecer a Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. No nos conformamos, nuestros deseos, nuestros pensamientos están en querer agradar a Dios. Muchas veces por causa del pecado contristamos al Espíritu con el cual fuimos sellados, por lo cual perdemos no la salvación, sino el gozo. Perdemos el gozo de la salvación. Nadie se salva por obedecer la ley. Nadie se va a salvar por obedecer. Porque Dios nos salva por medio de la fe a través de Cristo. Pero sí nosotros podemos estar seguros de que Dios nos salva para obedecer. No nos salva por obedecer. Fíjense que la palabra por y para hace la gran diferencia. Dios no nos salva por obedecer, sino para obedecer, ¿sí?, en dependencia de su Espíritu. Por eso
dice, lo que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no seguimos bajo la dirección y motivación del mundo, sino bajo la dirección del Espíritu Santo a través de su palabra y en dependencia completa de su gracia. Entonces, en resumen de lo que vimos, es que lo que tenemos en Cristo, lo que estamos en Cristo, lo que creemos en Él, ya no hay condenación, ¿sí? Nadie nos puede quitar esto. Esa salvación tan grande que tenemos en Cristo. Por eso podemos tener paz con Dios. Podemos seguir haciendo la voluntad de Dios en dependencia del Espíritu Santo porque le pertenecemos a Él. Él nos compró con un alto precio. Y el poder de su Espíritu nos da la capacidad para que nosotros podamos vivir en rectitud, ¿sí? Él nos da la vida, la nueva vida que experimentamos en Él, por estar en Él, para poder vivir esta nueva vida, ¿sí? Nos fuimos salvos para que ya no nos importe la ley, sino para que podamos obedecerla. Por eso dice Efesios 2:10 que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. En otra versión dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempos antes. Somos la obra maestra de Dios para que nosotros andemos. Ahora, si aún estás buscando ganarte el favor de Dios por medio de hacer buenas acciones, si tu paz y tu seguridad de salvación descansa en que sos mejor que otra persona, si aún así tratás, o lo que te da seguridad al pensar en la muerte, cuando pensás en la muerte, ¿qué te da paz y qué te da seguridad? Si es que pensás que sos mejor que otro, quiere decir que aún no estás en Cristo. Y si aún no estás en Cristo, este pasaje lo podemos interpretar, lo podemos leer a la inversa, y podemos decir de que ahora hay condenación en ti. Solo hay condenación en ti por no estar en Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solamente en Cristo. No hay otro. Solamente por medio de Cristo es que podemos alcanzar la salvación. Dios no dio otro medio. No dijo Dios, pueden ser salvos por medio de Cristo y por medio de sus buenas obras. Yo les proveo a Cristo para que hagan el 99%, ustedes encárguense del 1%, no. O sea, solo por medio de Cristo, para que solamente Él se lleve la gloria. No hay otro nombre. Es necesario, por lo tanto, que aún te encuentras en la situación de que al pensar en la muerte no encuentras paz, encuentras dudas. Es necesario de que dejes de confiar en ti y que puedas apoyarte por completo en Cristo. Es necesario que comprendas la necesidad que tienes de un Salvador, y este es Cristo, no hay otro. Solamente Él puede salvarte. A causa del pecado hay una maldición en nuestras almas, de todos, por las cuales venimos, solamente Cristo puede libertar. Solamente Él. Y si Él te hace libre, vas a ser verdaderamente libre. Solamente Él va a poder concederte la paz. Por lo tanto, si esta es tu situación, es momento de venir a Cristo. De reconocer de que has pecado contra un Dios infinitamente santo, de que reconocer de que todas tus buenas acciones a lo largo de toda tu vida no son suficientes para tapar todas tus malas acciones. Solamente Dios puede perdonarte tus pecados, por lo cual arrepiéntete de tu incredulidad y confía solamente en Cristo para el perdón de tus pecados. Oramos. Dios, Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti como un Padre, ya no más como un juez. Podemos acercarnos con confianza, Señor. Podemos entregarte a ti todas nuestras luchas, todas nuestras dificultades, todo nuestro pesar, todo nuestro dolor ante ti, Señor, sabiendo que en ti podemos encontrar consuelo. Gracias por Cristo, porque solamente por Él es que podemos tener la certeza, la confianza de que ya no hay más condenación para nuestras almas. Podemos mirar a la muerte con confianza, sabiendo de que ya no hay más condenación. La muerte será solamente un paso a la eternidad, a estar contigo y disfrutar por la eternidad
de las bendiciones que tú nos tienes preparado, de las cuales ni siquiera podemos dimensionarlas, Señor. Solamente por Cristo, la condenación eterna, el lloro y el crujir de dientes ha sido apartado de nuestras almas. Y podemos vivir con confianza el resto de nuestras vidas, aunque luchando aún con el pecado. Aún así, por la vida que tú nos has dado, por habernos dado vida espiritual, es que ahora podemos batallar con el pecado. Y podemos crecer en este proceso, Señor, de parecernos más a Cristo. Te alabo, Señor, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.